a la juventud del mundo entero que se rebela ante el filicidio. Pero no era así. Era a mis alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero después se fue cambiando. A los que ya no podría enseñar. Y como no podía tampoco continuar el discurso que había comenzado, me dije, voy a hacer como un testamento de lo que podría haber hecho en Mendoza, y después del cual empiezo la experiencia mexicana, que es otra, porque la filosofía como la practicábamos, ya lo van a entender ustedes, no es un discurso que se abre desde la filosofía, sino que es un discurso que parte desde la realidad. Y saliendo de Mendoza y estando en México, iban a surgir cosas inesperadas, pero ya no lo que hubiese pasado en Mendoza. Por eso este librito es como un testamento, lo que hubiese hecho en Mendoza. Pero de alguna manera lo seguía haciendo, pero con horizontes completamente distintos. Por eso que este pequeño curso de 3 días va a ser para cumplir un poco lo que Frei Betto, un gran intelectual brasileño, una vez al presentarme en Sao Paulo, me dice, Enrique, yo te hacía una pregunta. Y me dice, ¿tú has leído todos los libros que has escrito? Y entonces yo le dije, por ahí ya me los olvido. Entonces ahora es la ocasión de una rememoranza. ¿Qué es lo que hice yo en estos años hasta el 75 en Mendoza? Va a ser una prolongación de eso y aclaración precisa metodológica. Pero al leer lo que hice en esa época, me llama la atención, ya, a la distancia, porque dije, qué entusiasmo tenía esa gente joven, que era yo mismo, pero en otra época. Y cuánta visión tenían de ciertas cosas que se han realizado. Porque dijimos cosas muy atrevidas, pero se están realizando. Le cuento un mail de New Delhi. Hemos hecho un seminario sobre el primer tomo de su Política de Liberación, que ha salido en inglés, un libraco de 600 y pico de páginas con 2000 notas. Y queremos que venga a hacernos un seminario. Voy a ir a la India. Vamos a hacer un seminario en el Rabat, en el Centro de Estudios Islámicos sobre la modernidad. Me invitan. A Toulouse, vamos a hacer, y uno está llamado por todas partes. El anhelo de aquel joven filósofo de Mendoza se ha hecho realidad. Estamos poniendo las preguntas a la filosofía actual. Por primera vez en la historia. Hasta los europeos se preguntan qué es eso de la descolonización epistemológica, y hasta lo están inventando al tema. Lo que pasa es que no saben, que llegan tarde y no saben de dónde surge ni a dónde va, pero ya ni nos citan, pero nos repiten. Nosotros tenemos la fuente. De eso quiero hablar, porque el tema metodológico, creo, al fin, en un punto muy específico, de un debate medio mendocino también, de un alumno mío, que fue profesor en Salta, luego estuvo en Ecuador, y está hoy colega en México, Horacio Cheruti, hizo su tesis sobre el tema clase-pueblo. Ese es el tema de Ernesto Laclau, de también Boaventura de Cousasanto y muchos otros. Ese tema lo tomé como punto de referencia metodológico el semestre pasado. Y como acabo de dar un semestre sobre el tema, me dije, lo voy a exponer en Mendoza, aunque sea corto y aunque no sea demasiado explícito, pero ese es el tema
que voy a tratar. Pero como sé que no hay solo filósofos o de ciencias sociales, voy a ser un poco más amplio en cuanto a los ejemplos y la explicación, para que todos entiendan, espero. Y los que no puedan leerlo, como les he dicho, porque está escrito, y los que quieran profundizar también pueden hacerlo. Pero me voy a remitir primero a la filosofía de liberación, que después de andar en muchas editoriales y muchas ediciones, al fin el Fondo de Cultura Económica lo tomó en su colección de breviarios, que es una colección muy importante. Y entonces voy a releer hoy, como hacen a veces los poetas, que releen las poesías, pero en este caso, palabras preliminares. La fecha es México 1976. Justo cuando se va a producir el golpe, pero yo ya me había ido antes. Y cuando llegué a México me decían, ¿y por qué usted llega? Porque la cosa está que arde. Pues no sabían. Pero después, claro, se fueron enterando. Y cuando he estado ahora en el SME, o la escuela de la Marina, las torturas que hicieron a la juventud, inenarrable, yo me dije, soy un sobreviviente. Y los años que me quedaron fue para sentirme sobreviviente. Nada más. O es decir, es como haber estado en Auschwitz y haberme salvado de estar ahí. Entonces, no tengo mala conciencia, sino que por la familia me fui y era bueno continuar pudiendo hacer algo. Pero es posible, como les digo, que hubiera terminado ahí. Entonces voy a leer un poquito. Lo que sigue va dirigido al que se inicia en filosofía. Por ello, este corto trabajo, casi sin biografía, que para mí era algo muy difícil, porque los libros en mis bibliotecas están lejos en la patria argentina. Estaban acumulados en la calle Don Bosco, en el garage. Ahí estaban mis libros, esperando poder volver. No volví. Escrito en el dolor del exilio, quiere ser sentencioso, casi oracular. No pretende ser una exposición completa, sino más bien un discurso que va trabando tesis tras tesis, propuesta tras propuesta, como martillazos en un clavo, de los 2 años de obrero en Israel que me tocó estar. Es solo un marco categorial filosófico provisorio, escrito desde la periferia para personas de la periferia. Ahí tiene usted ya anunciado el tema de la descolonización. Sin embargo, se avanza también ante el eurocentrismo como el hijo que protesta contra el padre, que se va haciendo viejo, porque el hijo se va volviendo adulto. La filosofía, para algunos patrimonios exclusivos del Mediterráneo, desde los griegos, y en la edad moderna solo eurocéntrica, comienza por primera vez a desplegar pretensiones de mundialidad. Hubo hace 7 años un congreso en Seúl, y por casualidad, no sé por qué, me invitaron en el panel de todos los filósofos, no los de la tarde, que hay como 100 paneles simultáneos, sino en la mañana había como 5.000 escuchando la conferencia, que aparece en mi penúltimo libro, en ACAL, Filosofías del Sur, y el primer tema es el siguiente: una nueva edad mundial en la historia de la filosofía. Y explico por qué ahora, por primera vez en la historia, desde siempre, va a haber historia mundial de la filosofía. Porque antes fueron por culturas coexistentes, pero
desconocían unas a otras, y luego fue la imposición de la filosofía moderna o de las ciencias, de la historia, de todas las ciencias sociales hasta hoy. Y hoy en nuestras universidades, nunca he hecho estadística, pero más del 90% de nuestros profesores son eurocéntricos y usan bibliografía eurocéntrica. ¿Quién cita a un latinoamericano en sociología, en historia, en antropología, en psicoanálisis? No, nos seguimos inexistentes. Y bien, esa tesis ya se hace real. Y va a ser objeto de muchos trabajos míos, y algo voy a hacer de referencia esta tarde porque a las 6 hay una conferencia más abierta. Por ello, este marco teórico-filosófico o conjunto de simples tesis para permitir pensar de un cierto modo, quisiera iniciar un diálogo mundial de la filosofía del sur-sur, es decir, desde un horizonte global. Patria partía, es evidente, de la periferia y usaba todavía el lenguaje del centro. No puede ser de otra manera, como el esclavo que habla la lengua del Señor cuando se rebela, o la mujer que expresa sin saberlo dentro de la ideología machista cuando inicia su liberación. Filosofía de la liberación. Debo decir que me presenté de profesor adjunto en la Facultad de Filosofía. Adjunto, interino. Tenía 2 doctorados, uno de la Complutense y otro de la Sorbona. Tenía pocas cosas, pero ya críticas. Fui el único candidato y dije, ¡ah, qué bueno! El secretario de la facultad no supo qué decirme, golpeó mi casa y me dijo, Enrique, se declaró desierto el concurso. Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras. Siguen sus andanzas todavía, porque en el 84 hubiese vuelto. Pero me cerraron la puerta en la nariz. Y todavía alguien escribió un artículo sobre el exilio de Dussel. Y, como diciendo, se fue y la pasó muy bien y ahora quiere venir como un héroe. Me hubiese gustado que hubiera estado como otros. Osvaldo Ardiles ha muerto hace 3 años. Fue quebrado por el exilio. Es muy duro el exilio, no es tan fácil. Bien, filosofía de la liberación, filosofía posmoderna. Ustedes dirán, era posmoderno. Cuidado, 76. ¿Cuándo Lyotard escribió La condición posmoderna? 79, 3 años después. ¿Cuándo escribió Edward Said Orientalismo? En el 77, al año siguiente. Esto era antes que todo. Era antes que Guha. El pensamiento subalterno de la India nació en Argentina y en Mendoza. Un pensamiento de la periferia. Hay que hacer la historia. Nos anticipamos a un movimiento mundial. Ni sabíamos nosotros, pero teníamos conciencia. Filosofía posmoderna, después dije, no, yo no tengo nada que ver con lo posmoderno, y por eso hablamos de transmodernidad, que es otra cosa, lo explicaré. Filosofía popular, feminista, de la juventud, de los oprimidos, de los condenados de la tierra, Frantz Fanon, el prólogo Sartre, condenados del mundo y de la historia. Un prólogo chiquito, pero fuerte. Pero no es todo. El primer capítulo se llama Geopolítica y Filosofía. La geopolítica es una ciencia que se enseña en las escuelas militares. Y lo escribía bien a fondo. Leo, sentido de la cuestión. Desde Heráclito, muy conocido, hasta von Clausewitz, teórico de la guerra en la época 1831, Die Krieg, alemán, y Henry Kissinger.
la guerra es el origen de todo. Ya lo había actualizado. Porque el señor Henry Kissinger había dado el golpe de Estado en Chile. Y Pinochet es un tirano. Y el señor Kissinger se pavonea en New York como un gran profesor. Ese es el causante de Pinochet, pero nadie lo toca. Como el señor Bush ha destruido Siria y el Medio Oriente, y ahora llegan todos los inmigrantes a Europa, y ni los europeos se animan a decir Bush es la causa de los inmigrantes porque le han destruido Irak, Afganistán, Siria, y por eso vienen todos. No, no dicen nada. Ahora quieren rechazar a los inmigrantes. ¿Y a dónde los van a mandar? Al Mediterráneo para que se ahoguen. Nunca vamos a las causas. La guerra es el origen de todos, dijo Heráclito. Si por todo se entiende el orden y el sistema que el dominador del mundo, en el ejercicio de la razón cínica, controla desde el poder y con los ejércitos. El mercado llega hasta donde llega el ejército. Cuando ya no tengo dominio militar, ya no llegan las mercancías. Estamos en guerra y por ello se trata del uso de la razón estratégica. Guerra siempre potencial del norte contra el sur. Estos son los que la sufren desde la guerra del Golfo hasta en esa época ocupación de Somalia. Nuevo orden mundial para los que fabrican las armas, existencia sangrienta para quienes son obligados a compartirlas y usarlas. Y sigue el libro. Se vuelve filosófico, no solamente político, pero la política, decíamos nosotros en el programa reformado de la Facultad de Filosofía, era la filosofía primera. Porque ahí se sitúa donde yo estoy cuando empiezo a pensar y en favor de quién yo pienso. Entonces, yo dictaba una cátedra, primer semestre, sentido político de la filosofía. Y los muchachos eran 50 y buenísimos. Íbamos a formar profesores para todas las universidades del país. Teníamos un equipo en la Facultad de Filosofía de nivel mundial. Muy bueno. Cuando nos echaron a 17, han ido a Ottawa, han ido a Toulouse, en Venezuela, todos, y han hecho profesores que han dejado huella donde han ido. Eran mendocinos expulsados. Esa hubiera sido la mejor facultad de filosofía del país. Desaprovechamos la historia. En fin. Veamos. El tema metodológico es dentro de un paradigma que vale para todas las ciencias sociales, pero especialmente para la filosofía. Quiero hablar muy sucintamente el paradigma filosófico de la filosofía de la liberación. Esto está expuesto todavía en un librito que acaba de aparecer, 14 tesis de ética en Trota, 2016. Y ahí al final le pongo este título, El paradigma de la filosofía. ¿Qué es lo que quiero indicar? Es lo siguiente. Por lo general, las ciencias sociales, pienso todas, la antropología, la sociología, qué decir la ciencia política, que en esta facultad pues se enseña y que yo he deconstruido de manera muy particular, piensan siempre en una totalidad dada, que a su vez es estática, de tal manera que todas las categorías y las descripciones se van haciendo de un sistema dado, que yo llamaría el sistema vigente. Aún una mala lectura de muchos autores, del propio Marx, podría yo hacer una lectura no dialéctica y entonces tomo el capitalismo como una totalidad y la empiezo a analizar en sí misma. Eso es el punto de partida. La primera categoría de todas las ciencias sociales es la categoría de totalidad.
la cual explica, por ejemplo, Lukács, pero sobre todo Martin Jay, un autor de Berkeley, se llama Marxismo y Totalidad, y muestra cómo funciona la categoría de totalidad en todas las ciencias sociales. Es decir, en la antropología yo debo tomar una totalidad dada y analizar lo que ahí pasa. También la historia, la tomo como historia mundial y la pienso como dada. Pero el problema metodológico es que nunca está una universalidad o una totalidad dada, sino siempre se está dando. Entonces es muy importante darse cuenta del movimiento que tiene, paradigmático, inevitable, todo sistema social, hasta para Niklas Luhmann o para Habermas, lo suponen y no explican demasiado el tema. Es esencial para la filosofía de liberación y para la metodología de la cual quiero hablar. Yo lo expreso diagramáticamente y siempre he usado mucho los diagramas. Gracias ya a leer al Charles Peirce, el gran pragmático norteamericano, habla del ícono y el diagrama, y ahora sí me justifica. El diagrama es un concepto, no por palabras, sino imaginario. Y el diagrama es no solamente pedagógico, es teórico. Entonces, podría mostrar el sentido profundamente pedagógico, sí, retórico, pero al mismo tiempo válido del diagrama. Dada una totalidad, es cualquier tema que yo trate, en todas las ciencias, un tema que yo trate va a estar siempre dentro de una totalidad. Hay que aclararse qué significa esta categoría de todas las categorías, totalidad. Pero a su vez, esta totalidad no es estática, no está dada, sino está en movimiento. Pero el asunto es cómo se mueve y desde dónde se mueve. Entonces, por ejemplo, en las 14 tesis de ética, el último librito, lo primero muestro que hay una moral vigente dentro de un sistema dado, el que sea, egipcio, esquimal, pigmeo, moderno. En cualquier sistema hay una totalidad. Puedo tomar el sistema moral de los incas y analizar cómo funcionaban todas las normas dentro de un sistema dado. Hay una totalidad y esto supone toda la lógica de Hegel. Hegel empieza el ser, es el fundamento, la totalidad. Grund. El ser es el Grund, el fundamento. El ser. Dice Wittgenstein, si veo un partido de ajedrez pero no sé las reglas, no sé qué están moviendo los peones, los alfiles, qué estarán haciendo. Si leo las reglas, ahora entiendo qué están haciendo. Las reglas son el ser del partido de ajedrez. Es lo que muestra el fundamento del funcionamiento del sistema. Y esto sí hay que tenerlo muy sabido. Van a ver ustedes las consecuencias que va a tener para toda la ciencia y especialmente para las críticas. El fundamento del ser es lo que funda el ente. El ente es lo dado. Pues en esta habitación hay ventanas, pizarrón, sillas, los entes. Pero ¿qué explica la forma en que está toda esta aula y por qué allá las ventanas y acá el pizarrón? Por un ser que no aparece. Lo que aparece es el fenómeno. ¿Qué? La silla, el pizarrón, la ventana, fenómeno, lo que aparece. Pero lo que no aparece es el fundamento. ¿Quién organiza esta totalidad? Del aula, el acto pedagógico. Y el acto pedagógico no aparece, sino que está fundándolo y es invisible, ausente y está detrás fundando como fundamento todo lo que aparece. Esto es para todo sistema posible
de ciencias sociales. Ahí estamos a un nivel metodológico fundamental. Dime dónde se encuentra el tema que piensas estudiar y pregúntate en qué totalidad. Y el ascenso del ente hacia el ser como fundamento, ese ascenso es justamente el primer concepto de dialéctica. Ir de lo que aparece a lo que no aparece, y Marx va a decir, se avanza de lo abstracto a lo concreto. Lo concreto es la silla. Y lo abstracto es la silla, sí, está bien. Y lo concreto es el acto pedagógico. Porque es en el acto pedagógico del cual yo puedo después deducir la forma de la silla. Y no es lo mismo la forma de estas sillas que tienen un lugar para poder escribir, porque son una silla del aula. Pero no es lo mismo que la silla eléctrica o la silla de la cocina, porque no es lo mismo el castigo de un crimen, que de paso en el Imperio Romano la silla eléctrica era la cruz, en la cual fueron crucificados 3.600 esclavos con Espartaco. Y algún otro, que lo tomamos como un acto religioso y tendríamos que poner una silla eléctrica. Lo sentaron y lo terminaron por levantarse contra el imperio. Era un acto político de primer nivel, ¿no? Pero después lo espiritualizan, lo ideologizan y se transforman en la ideología de algunos de la Facultad de Filosofía. Pero dense en cuenta que yo era peligroso para ellos porque le daba vuelta a todo. Bueno, ya verán ustedes qué tipo de ejemplo. Esa es la totalidad dada en todo sistema. ¿Quién pone en cuestión a la totalidad? Y ahí viene el tema fundamental, el tema crítico. Esta totalidad es hackeada, es criticada, es puesta en cuestión. Y eso lo voy a explicar a lo largo, pero es el gran tema de un autor muy en boga, muy difícil y poco entendido. Pero como dice Michel Levy, profesor de París, amigo de hace muchos años, lo que Walter Benjamin tenía como intuición se hizo en América Latina explícitamente. Es decir, cosas que Walter Benjamin ha ingenuamente pensado que eran posibles, nosotros lo hemos realizado explícitamente y hemos ido más allá de Walter Benjamin. Y ni idea tenemos, y citamos a Walter Benjamin y negamos a los nuestros que hicieron eso. ¿Qué dice Walter Benjamin? Lo voy a explicar después, pero desde ya. Él dice, en el tiempo normal del sistema, Cronos, ¿sabe? Yo siempre, en lo posible, uso mi griego de la Facultad de Filosofía. 5 años nos tenían con griego, pero me gustaba. Y además, como ya nadie estudia, pues se impresiona. Ni en Europa ya lo usan. Entonces, yo puedo decir, en la Facultad de Filosofía Mendoza, profesor Chiquiti, nos enseñó muy bien el griego y bien que lo uso porque al menos puedo destruir al griego. Hay que conocer para poder destruirlo, porque fue mi oponente principal la cultura griega. Pero no es el Cronos, sino es el Kairos. El Kairos es un tiempo del peligro. El Kairos es el tiempo que se pone en cuestión al sistema desde abajo, desde las víctimas del sistema. Entonces, ¿quién puso en cuestión al sistema? San Martín. Pero no el San Martín héroe, sino el San Martín parece hijo de un indio y una india. Eso nos contó el año pasado en Tucumán un indígena,
que dice el padre de San Martín también era indígena y la madre también. Indígena de Yapeyú. ¿Qué había en Yapeyú? Antiguas misiones. ¿De quién? De los jesuitas. Oh, no voy a hacer que el héroe lo pintaron de blanco. Y ese, sin embargo, se debió pintar de blanco para ir a Europa. Pero estando allá de militar, profesional, dijo, ¿qué hago yo aquí si soy de allá? Y se vino. Pero después dijo, no quiero entrar a mancharme las manos. Le entregó a Bolívar y quedó para siempre en el exilio. Ese sí que es grande. Los otros vayan a saber. Ayer estaba leyendo las obras de Alberdi, no le cuento lo que Alberdi decía de Sarmiento. Se me ponía roja la cara. O Hernández, lo que dice Sarmiento, nos lo dejaba por el suelo, mentiroso, falsante. Bueno, lean ustedes las obras completas de Alberdi, tomo 13, que me estuve leyendo ayer en el camino de esto. Kairos es el momento del peligro, donde se opone a la fuerza del sistema, porque el sistema romano tenía legiones y el sistema español tenía ejércitos. Y por eso que el tema militar es muy importante, pero al mismo tiempo es ideológico y tenía una filosofía y una literatura y una interpretación de la historia, y es todo un sistema armado que el que objeta al sistema entra en el tiempo del peligro. Yo me acuerdo cuando estaba en Mendoza y se escuchaba arriba de la casa que se movían las hojas y mi señora decía, ahí vienen. No vinieron. Y cuando después dejé ya y fui a Chicago y tuvimos una gran reunión en Chicago, pasaron los policías norteamericanos con sus sirenas y yo ¡pum!, salté de la cama. Pero dije, ya no estoy en el tiempo del peligro. Aquí cada día podía ser asesinado. Quiere decir que cada día era un siglo. Después de eso, nunca más viví de recuerdos. Había sido el tiempo del peligro. Muchos, tan peligroso fue el tiempo, que murieron. Voy a explicar esto después. Esta es la crítica, la crisis, que es el juicio contra el sistema. Es el que se levanta contra el sistema. Y ese es el momento creador del nuevo sistema. Y entonces, una filosofía que piense en este paradigma va a tener que pensar esto. Esto para Walter Benjamin le llama el mesianismo. Era un judío. Pero yo tengo una ventaja sobre el Benjamín, que él no estudió el hebreo, pero yo sí. Y él no se animó a ir a Israel, pero yo sí. Y entonces entiendo cosas que vamos más allá de Benjamín, porque sería bueno. Vean ustedes en YouTube una conferencia que di en Murcia sobre Walter Benjamin para ver cómo desde América Latina lo comprendemos. Lo cierto es que se pone en cuestión al sistema desde la presencia de los oprimidos. Ahora, esto lo voy a explicar lentamente. Va a ser la gran idea, no como lo estoy diciendo, de otro judío. Si Benjamín era judío, Levinas también era judío. Voy a explicar después metodológicamente qué significa en las ciencias sociales la propuesta de Levinas, que es una crítica a Heidegger, que es el gran ontólogo de la totalidad. Ser en el mundo, Welt, mundo, es la totalidad, ser en la totalidad. Pero el oprimido es el que pone en cuestión la totalidad porque es el que lo oprime. Y da la casualidad que miren qué cosa. En este momento Badiou, profesor de la Sorbona, que ahora se ha retirado, Zizek, profesor en el Birkbeck College con el cual yo he discutido, pues Taubes, profesor en muchos lados. Bueno, todos hablan Agamben,
Giorgio Agamben, hablan de Pablo de Tarso. Y Pablo de Tarso, uno diría, pues, ¿qué tiene que ver Pablo de Tarso con esto? Si no tiene nada que ver con la filosofía. Pues no. Para estos autores, Pablo de Tarso es justamente el que manifiesta un événement, un eraknis, un acontecimiento crítico. Lo voy a explicar. Y entonces, Pablo de Tarso ahora hay que incluirlo en los currículums de filosofía. Era un filósofo. Y hasta un libro en Norteamérica, lo tengo en mi escritorio, con 20 ponencias sobre Paul, filósofo. Pablo de Tarso, filósofo. Van a ver lo que dice, y sobre todo para ciencias políticas. Porque Pablo dice, la ley es la normatividad de la política, no es el principio de justificación, ¿no? Es decir, no es el fundamento de la justicia, porque la ley puede ser injusta. Y si la ley es injusta, no la respeto. Y de paso, todos los héroes fueron ilegales. San Martín respetó la ley de Indias, recopiladas en 8 tomos en el 1681. No, si hubiese respetado las leyes de India, pues estaríamos colonia de España. De acuerdo, fue ilegal. Todos nuestros héroes fueron ilegales. Parece que un presidente, dijo ante Obama, aquellos héroes se arrepintieron de lo que hicieron. Pues claro, si hubieran tomado su posición, se hubieran arrepentido, pero no se arrepintieron, pero estaban en contra de las leyes de India. Y mientras que no hubiera constitución, eran ilegales y no constitucionales. ¿Y dónde fundaban la legitimidad de su ejercicio del poder? Ya lo veremos en filosofía de la liberación. Ninguna otra filosofía política me explica este hecho. Ni Kelsen, ni qué hablar. Ni tampoco Habermas, porque Habermas es parte del consenso. Y el consenso de las víctimas no está en contra del consenso de los opresores. Hay 2 consensos, señor Habermas. No lo había pensado. Discutí 8 años con Apple, el maestro de Habermas. 8 años. En Alemania, en México, en Eichstätt, en San Leopoldo. Y de ahí salió mi ética de la liberación. Bien, segundo momento. Pero el tercer momento es la construcción de una nueva totalidad. No la antigua, las colonias del Río de la Plata, sino las pobres, tortuosas, divididas y todavía tumbos, antiguas provincias del Río de la Plata, todavía tumbos. Porque Bolivia se fue por un lado, Paraguay por otro, Uruguay por otro. ¿Por qué todas esas divisiones? Y bueno, la historia terrible. Pero lo cierto es que pasamos a otro estado. Entonces, hay un sistema y un sistema futuro. Y hay el pasaje de uno hacia otro, y en ese pasaje hay un punto nulo, en que uno no tiene justificación a su acción, porque ha dejado atrás un sistema, y todavía no tiene un nuevo sistema sobre el cual se puede apoyar. ¿Dónde se apoya la legitimidad de un San Martín que no tiene constitución, ni ley? Metafóricamente, el suegro de Moisés, metafóricamente, pero metafóricamente no significa no filosóficamente, porque lo filosófico no es el tipo de texto, sino el tipo de interpretación. Yo puedo tomar un texto religioso de Tucídides, o mejor, el trabajo y los días, y hacer un texto religioso filosófico por la interpretación, o tomar el libro de los muertos de Egipto y hacer una interpretación filosófica. Pues yo también puedo tomar, en este caso, el texto mosaico, Moisés. Moisés es un relato simbólico. Yo lo tomo como un relato y le ejerzo una hermenéutica filosófica. Estaba Moisés
esclavo en Egipto, en la totalidad. El faraón era el poder, el fundamento del imperio. Debo decir que estas cosas, en el año 1973, di unas conferencias a este nivel metafórico en Buenos Aires, a 400 metros de la Casa Rosada. Había 700 directores de colegios privados. Y mostré esto. 3 meses después me pusieron la bomba en Mendoza, en mi casa, por haber dicho cosas que no había que decir. Y eso que usaba metáforas, pero se entendía muy rápido las metáforas. Porque si yo decía Moisés estaba en esclavo en Egipto, ¿quiénes son ahora los faraones? No había necesidad de decir que eran los militares. Y se entendía, y Moisés era oprimido. Y Moisés sale después de unas luchas que hubo, 10 metáforas de lucha. La sangre llegó al Nilo, el hijo del faraón fue muerto. Miren qué líos que había, sociales y demás. Al fin lo dejó salir. Y en medio del desierto le dice Yetro, el suegro, mira qué bien, tú tienes un pueblo, pero ¿y no tienes ley? Hacha, dice, es verdad, no tengo ley. Es porque en medio de los dos sistemas, en la No Man's Land, no tengo ley. No tengo, pero tengo legitimidad. ¿Cuál? El consenso del pueblo. Y por eso es necesario ver qué es pueblo y qué es consenso, pero no a los Habermas, sino de una manera mucho más crítica. Y entonces es que sin ley tenía legitimidad. Y eso es lo que pasa en todo movimiento de liberación, de pasaje de un sistema a otro. Entonces la filosofía de liberación no es un sistema de una totalidad dada, sino es el pensamiento metodológico que me permite pensar el momento del pasaje. El próximo semestre, el próximo miércoles, empiezo un curso, Dialéctica de la Modernidad, contra dialéctica del Aufklärung, de la Ilustración, de Horkheimer y Adorno, que es eurocéntrico. Por más crítico, eurocéntrico. Y entonces se quedan cortos en la crítica a la Ilustración. Pero ya no voy a hablar de la Ilustración, voy a hablar de la modernidad. Origen, desarrollo y ocaso que estamos viviendo. Y estamos viviendo una nueva etapa de la historia mundial. Y ahí necesitamos una filosofía que tenga principios, mire lo que voy a decir, normativos universales, válidos para todas las culturas y todas las situaciones, que nos digan, dejando atrás un sistema y sin construir el nuevo, sobre qué nos apoyamos para poder seguir. Y ahí viene la filosofía a justificar eso. Entonces, a mí me sirve la narrativa mítica, que tampoco fue en Egipto, ni fue en el siglo XVIII antes de la era común, sino que parece que eran grupos de guerrilleros en las montañas de Israel que se levantaron contra las invasiones indoeuropeas y de ahí lo de David y Goliat y esas cosas que son relatos míticos explicando cuestiones distintas a los griegos. Esa fue mi intuición desde Mendoza. Yo dije, lo griego está bien, pero no me es suficiente. Y sobre todo los griegos no me explican América Latina. Eduardo Mallea tiene un libro sobre la historia y la pasión argentina. Y entonces este pobre gaucho denigrado por Sarmiento lo toma Mallea y dice, ¿y dónde viene el gaucho? Viene de los caballeros de Extremadura. ¿Y dónde viene de Extremadura? Del Magreb árabe. ¿Y de dónde viene ahí? Del desierto arábigo. Terminé mi doctorado en filosofía en la Complutense y me dije, me voy al Medio Oriente, a donde está el origen del gaucho, el desierto arábigo. Además me acordaba de mi desierta Mendoza,
porque esta es tierra desértica. Y La Mancha también es desértica en España. Y entonces yo soy un hombre del desierto. Y fue en el desierto que surgió la ética crítica de los sistemas. Porque en el desierto había beduinos y no había clases. Y por eso Abel ofrece un cordero, pastor del desierto. En cambio, el hermano Caín ofrece vino y sobre todo trigo, que es la agricultura y la ciudad. Y entonces Agustín de Hipona dice, Caín construyó la ciudad, pero Abel nunca pudo construir la suya. La ciudad de Dios nunca se construyó, no era en la Edad Media. También tiene esa doblez. Entonces, es situado, aunque ustedes no crean el tema. Pero además lo siguiente, esta irrupción de la exterioridad no está incluida en la totalidad. Por eso al compañero, cuando lo vi, lo saludé especialmente. ¿De qué grupo indígena eres? Mapuche. Justo enfrente de la puerta de la Facultad Físico-Matemática de los Bastones Largos está la estatua de Roca, el genocida. Y hasta tiene un peso, no sé, el 10 pesos o los 15 pesos o cuántos pesos. Está bien valuado, 100. El pobre San Martín tiene uno de 5. Bueno, las conquistas del desierto. ¿Qué desierto, compañero? Estaba lleno de mapuches. Mató usted a medio mundo. Bueno, eso me surgió ahí al ver los bastones largos y la estatua de Roca. Y después repartió la Patagonia y hacen sus exposiciones en la rural. Y los tenemos en el poder desde hace mucho tiempo. Mire, Roca, ¿se dan cuenta? Bueno, pensaba yo en el compañero porque las culturas originarias nunca fueron del todo subsumidas en la modernidad y quedaron fuera, pero piensen que ese tema para la Argentina pareciera minúsculo, para Brasil, para Bolivia o Perú es mayúsculo, y para México más, y para África es todo, y para el Asia es todo, porque ahí no pudieron entrar sino de alguna manera. Entonces esta exterioridad irrumpe en la realidad, pero la nueva totalidad se construye dialécticamente, se pasa de un sistema a otro, a través de logos, comprensión del ser, dialécticamente. Pero el asumir positivamente aspectos de lo excluido en la construcción de lo nuevo no es un mero pasaje de 1 a 2, lo que está en potencia pasa al acto, sino lo que era imposible para la totalidad pasa al acto, que era la cultura excluida del otro. Y entonces eso es lo que va a producir el tema de la analogía, y ya no es dialéctica, es analéctica, como le llamé en mis clases de Mendoza. Y ahora he releído esos textos y le digo, en verdad, cuando dictaba el semestre, yo mismo decía, ese profesor entusiasta y joven, que estaba tan distante ya que no era ni yo, estaba diciendo cosas pero muy, muy fuertes. Y yo mismo me digo ya que lo que tengo que hacer es repetir lo que escribí. Es difícil decir algo nuevo, pero sí vamos a decir algunas cosas nuevas. Analógico va a significar que desde la exterioridad del sistema se construye un nuevo sistema, con lo mejor de un sistema, pero también con aquello que nunca formó parte de él. Piensa en lo que significa eso para un sudafricano. Hace un mes y medio estuve
en Pretoria, dando un curso a gente así más o menos, unos 300 black, afros, no había ni un blanco, eran todos afros. Y le hablaba de estos temas como si fuera para ellos, porque ellos tienen que salir de la cultura bantú y se tienen que oponer a la modernidad. Y aún Mandela, que fue un héroe tremendo, 27 años preso y saliendo sin odio, construyendo la Sudáfrica actual, toda la burocracia política afro, todo el poder económico white, blanco. Entonces ahora está surgiendo todo un grupo que dice hay que descolonizar la universidad. Y estaban en huelga por nuestro tema, para descolonizar la universidad, usando la terminología nuestra, huelga. Pero yo di el curso de todas maneras porque era un curso paralelo, abrieron la universidad y lo dimos. Pero ellos tienen la cultura bantú no incluida en la modernidad. ¿Y qué decir los chinos? Ya le hablaré. Y los hindúes, y los árabes. ¿Cómo llegó la filosofía griega a Europa? Nuestra gente cree que fue los griegos, la cultura helenística, romana, la Edad Media y la Edad Moderna, Descartes. Esto es una fabricación europea eurocéntrica que no tiene nada de científico, es una verdadera barbaridad. Lo helenístico romano, ¿a dónde fue a parar? A Bizancio. Y Bizancio, ¿dónde fue a parar? A los califatos árabes. Todas las mezquitas son la forma de Santa Sofía. En el siglo VIII, en Alepo, empezaron a estudiar Aristóteles, la ciencia. España, Francia, Inglaterra, Alemania, ya le voy a explicar lo que era. Eran bárbaros, subdesarrollados y periféricos. ¿Por qué? Porque los árabes le habían hecho el muro y lo habían dejado fuera de la historia. Y los árabes están en la Edad Media, ¿cómo va a estar? Los árabes eran puro urbano, puro mercantil, clásicos, Marruecos, Túnez, el fatimitas en el Cairo, el califato de Bagdad, Afganistán, los reinos mogoles de la India, de lo que hoy es en la región de Malaca y demás, hasta Filipinas. Yo he dado cursos en Filipinas, pero el avión no pudo aterrizar en la capital y entonces aterrizó en Mindanao, una gran isla. Yo dije, ¿estoy en Mindanao o estoy en Marruecos? Eso era universal. Del Atlántico al Pacífico era árabe. Y la filosofía era de Avicenna, de Ibn Rushd, Averroes y de los grandes filósofos. Y los matemáticas en la casa de la matemática de Bagdad, los números arábigos. ¿Por qué se llaman arábigos? Porque lo inventaron ellos, no los europeos. No, en ese momento eran unos bárbaros. Todo al revés. No les cuento esto porque fue mi primer clase en 1966 en Resistencia. Ahí empecé a ser profesor. Se llama América Latina en la Historia Universal. Y ahí agarré la historia y como en una media le di vuelta y no lo voy a hacer ahora, pero les aseguro que todo queda completamente desdibujado. Eso de la antigüedad, la Edad Media, contemporáneo, inventos románticos, no tiene más de 2 siglos. Nos la inventaron y lo peor es que la estudiamos. Yo en el librito de Astolfi, no sé si ustedes lo habrán tenido, un señor eurocéntrico que no sabía nada de historia, pero que nos hizo pasar la historia. Pero lo peor es que eso se enseña en Delhi, en Shanghái, en Manila, en Kenia, en todas las universidades alemanas, la antigüedad, la Edad Media, Edad Moderna. Y es una invención romántica. Novalis dice, nosotros inventamos la antigüedad.
En el siglo XVIII no había antigüedad, la inventaron los románticos. Hegel fue la expresión plena. Entonces, hay que hacer todo de nuevo. Ese es el tema, todo de nuevo. O es decir, cambiando la perspectiva, todo empieza a aparecer de nuevo. Y los jóvenes, por favor, no digan, ¿y qué nos queda ahora por hacer una tesis? Ya todos los temas están trabajados. ¡Qué ignorancia! No hay ningún tema tocado. Hay que hacerlos todo de nuevo. O es decir, tiren así la moneda al aire y lo que toca, háganlo y es novedad. Porque hay que hacer todo de nuevo. Ya lo voy a explicar. Pero uno le mete cada susto a los europeos, que hay que ver. Porque esto que le estoy diciendo lo he enseñado en Harvard y en Duke y en Nashville y en muchas universidades norteamericanas, semestres, no clases. Y lo he enseñado en Alemania, en Frankfurt, en las clases de 1492. Y podía contarle experiencias de todas partes del mundo. Es decir, de la China, de la India, del mundo árabe, de Europa y del África y de América Latina. Me queda alguna isla del Caribe que no he visitado. Y se me ha hecho chica la tierra. Y por eso creo en lo que digo. Mire, esta historia. Bizancio llegó a Bagdad. Bagdad llegó a Fez, ciudad de 400.000 habitantes en Marruecos, y de ahí pasó a Toledo, se tradujeron las obras de los comentadores y llegó a París en el siglo XIII. ¡Bum! Le da media, mire qué vuelta que dio. Y entonces Tomás de Aquino dice, como dice el comentador, ¿quién es? Avicena. ¿Y dónde vivía Avicena? Hoy es una ex soviética república mahometana islámica del sur. Estaba en una ciudad de 1 millón de habitantes, Avicena. Una biblioteca de 400.000 manuscritos en el siglo XII. Y Carlos Martel tenía en Francia una biblioteca de 80 volúmenes. Esa más o menos la proporción de la sabiduría de la época. Entonces hay que reconstruir todo. Bien, este es el paradigma. El paradigma significa que hay una totalidad que pone en juego. ¿Y quién lo pone en juego? Miren, no pueden ponerlo en juego sino aquellos que sufren el sistema. Y esos que sufren el sistema son los de abajo. Entonces, miren, un latinoamericano, hace 1 año y medio me invitaron en Marruecos, en Rabat, el Instituto de Estudios Islámicos, y un latinoamericano a hablarle a sabios musulmanes. Pues fue muy fácil, porque yo me situé en Hammurabi. Hammurabi. Rey de Babilonia hace 3.700 años. Padre, o uno de los grandes semitas. Los semitas no son los judíos. Los semitas eran los acadios, eran los babilónicos, eran una cantidad de culturas, también eran los fenicios, etcétera. Y miren qué cosa, en 1961, volviendo a Israel, yo escribí un libro, El humanismo semita. Alguno habrá dicho, ¿por qué escribió ese libro? Mire, en el 2005 estuve en Jerusalén al centenario de la muerte de Levinas y le propuse un tema duro. Al público se dividió en 2. Pero lo bonito fue esto, que algunos jóvenes profesores argentinos judíos me dijeron, cuando yo empecé a formarme, leí su libro. El humanismo semita se publicó en Eudeva en 1969, siendo yo profesor de México, de la facultad.
pasó desapercibido, por supuesto, nadie se acordó, pero era una hipótesis de historia mundial. Entonces, yo tomo eso a Hammurabi, y Hammurabi dice, en un momento, he hecho justicia, miren qué notable, he hecho justicia con el pobre, con la viuda, con el huérfano y el extranjero. Estaba más avanzado, crítico, que el derecho romano y que el derecho moderno y la Constitución argentina. Hacer justicia con el extranjero, pero aquí sigue existiendo el barrio boliviano desde mi época. Hice un curso de sociología y estudié todos los barrios periféricos de Mendoza. Me iba como en bicicleta y hice el mapita a una profesora que había sido candidata al Partido Comunista en esa época. Pero interesante, ya pensaba yo en la periferia, no en el centro, así que era una obsesión que vaya a saber de dónde me surgió, pero surgió en Mendoza. Otro texto, Egipto. 2000 años antes de la era común, es decir, hace 4000 años. Dice el libro de los muertos, Osiris, al muerto, porque la resurrección es un mito egipcio. No es propiamente, después va a ser adoptado por los semitas, pero es egipcio. Y Osiris, el rey, el dios de la resurrección, le pregunta al muerto, ¿qué has hecho de bueno para merecer la resurrección? No eran dualistas, alma-cuerpo, no había alma. Como tampoco había alma en los cristianos primitivos. Eso fue una helenización del cristianismo. Y en mi parroquia decía, salva tu alma. Y entonces Atenágoras, 170, dice, los griegos dicen que el alma es inmortal, nosotros los cristianos opinamos que el alma muere. Pero le hubiese dicho a Atenágoras, te equivocaste, compañero. Tendrías que haber dicho, nosotros los cristianos no creemos en el alma. Porque nunca el pensamiento semita pensó en el alma, sino en la carne, que es unitaria. Muero o resucito. Pero no hay inmortalidad del alma, eso es griego. Y por eso que mi tercer libro fue El dualismo en la antropología de la cristiandad. Cómo se fue helenizando el cristianismo hasta invertirse. Y cuando llegó a América, la segunda inversión. Porque de ser el fundamento del Imperio Romano, bizantino, habiendo sido el crítico, cuando llegó a América, ahora se fue el fundamento de la cristiandad metropolitana y colonialista. Segunda vuelta del cristianismo. Y por eso explica que un Cortés tuviese una espada y un catecismo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el crucificado ahora tenga la espada? ¿Qué pasó? Pasaron 1500 años de inversiones completas. El filósofo tiene que ser crítico. Entonces, claro, éramos los más peligrosos para los militares. Porque cobardes en las Malvinas eran muy valientes para torturar a jóvenes. Pero ¿en qué fundaban todo su gran epopeya? Para salvar la civilización occidental y cristiana. Pobres tipos, ignorantes, pero además estúpidos, porque fueron usados por los que lo usaron y siguen en el poder. Eso yo lo dije una vez en Düsseldorf, en una conferencia en Düsseldorf. El ascensor, subí y decía Thyssen, el ascensor Thyssen. Entonces llegué arriba y dije, miren, vi que el ascensor aquí de la Facultad de Filosofía es de la fábrica Thyssen. Me acuerdo en Dachau, en München, que hay un texto en el que los banqueros de Alemania apoyan a Hitler. Y Thyssen estaba entre ellos. Y ellos hicieron las armas de los nazis. Y el Volkswagen andaba ya Romer en el Magreb, fantástico, porque resistía la calor. La burguesía alemana estuvo antes de Hitler, estuvo con Hitler,
mató a Hitler y está hoy en el poder. Miren qué capacidad de sobrevivencia. Y lo mismo pasa entre nosotros, usarnos a los militares. Al fin y al cabo, no son los causantes, sino no les cabe mucho en la cabeza. Me acuerdo que había un chiste, ¿no? Que decía, ¿qué hacen los militares? Saludan a los que se mueven y pintan a los que no se mueven. Bueno, realmente, por suerte, terminó el servicio militar y todo eso. En Egipto, Osiris, el rey pregunta, ¿qué hiciste de bueno en tu vida? Y entonces el muerto le dice, el muerto, di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di de vestir al desnudo y una barca al peregrino. Criterios éticos absolutos. Comer, beber, ponerse un vestido y tener una barca. Le hubiera dicho yo a Osiris, mira, me parece que eres muy materialista. Pues no era tan materialista, porque 20 y tantos siglos después, el fundador del cristianismo puso los mismos criterios del juicio, que el juicio significa el juicio de todo acto cotidiano, no el final. Cuando diste de comer al hambriento, me lo diste a mí, de beber al sediento. Dije yo, hacha, el tal Yeshua repite lo que dice el libro de los muertos de Egipto. Claro, si estuvo en Egipto, ¿cómo que no? Yo estaba en el Cairo, en un barrio copto, y me dicen, mira acá, en esta capillita se celebra la estadía de Yeshua en Egipto. Y yo dije, ¡acha! Es verdad, era un exilado político como yo. Usted mira, no, se equivoca, no era político. ¿Cómo que no? ¿Por qué mataron los niños en Belén? Porque era la familia de David. ¿Y quién era Herodes? Un Pinochet cualquiera. No era de la familia. Entonces mató a todos los chicos para, por si acaso, no se les apareciera un sucesor de David. Problema político. Y en su cruz, que es la silla eléctrica, le pusieron rey de los judíos. Extrañas cosas que es bueno estudiar en ciencias políticas para desarmar la cabeza de nuestros militares y de nuestras derechas, que siguen con todo eso invertido, que ya Kierkegaard criticó como la cristiandad que se oponía al cristianismo. Bueno, pero ustedes ven que yo me voy por todos lados. Yo por eso anticipé diciendo, todo lo que voy a decir está escrito. Entonces me puedo hacer. ¿De dónde venía eso? Venía de la exterioridad del otro. El otro tiene otra cultura, tiene otra lengua, tiene otra economía también. Tiene otra política también. Mi política, en 20 tesas de política, los dos tomazos sobre política, liberación, historia mundial de la política, donde yo deconstruyo toda la historia mundial. Y por supuesto, ni empiezo en Atenas, ni pienso que Hobbes es el primer filósofo moderno político. ¿Qué va a ser? Un siglo antes ya existía mucha política, pero no lo estudiamos porque somos eurocéntricos. Hobbes es ya la decadencia de la política moderna. Me voy a referir un poquito después. Pero toda esa política se basa en unas expresiones de la exterioridad política. Los zapatistas dicen, a nosotros nos llegó de lejos una palabra, democracia. De paso, demos no es griego, es una palabra egipcia. Y los griegos imitaron todas las instituciones egipcias y fenicias. Lean la obra de Martin Bernard y sobre todo Black Athena Right Back. La Atenas negra escrita de nuevo, capítulo 8, donde muestra el origen fenicio-egipcio de la política griega 3000 años antes del comienzo de los griegos. Hasta la palabra demos es egipcia, no es
griega. Todas las instituciones, la ánfora para votar, la asamblea, la eclesía, todo, viene del hebreo, del semita. Por ejemplo, dique, justicia. Bueno, eso en hebreo es dik. Es semita la palabra justicia. No es indoeuropea. Samerano muestra que no existe tal cosa, el origen. Entonces va demostrando una por una el origen semita o egipcio de todas las instituciones políticas de Atenas. Entonces mi política no empieza con Atenas, empieza con los chinos, Indostán, con el mundo mesopotámico, el mundo egipcio, y después llego, por último, a los griegos, que son colonias. Atenas era una colonia de Sais, una ciudad egipcia. Y Palas Atenea era la diosa de Sais, Neith. Atenea es una diosa egipcia. Los primeros filósofos griegos, los pitagóricos, hacían cultos orgiásticos que venían de las escuelas egipcias de filosofía. Y Platón, Aristóteles, Heródoto dicen, nuestra filosofía es muy antigua, viene de Egipto. Pero en la Universidad de Berlín se dijo, la filosofía viene de Grecia. Y fue la primera gran universidad moderna fundada, Berlín. Entonces, se dan cuenta ustedes, hay que cambiar muchas cosas. El fundador del cristianismo usó los mismos criterios que Osiris, pero para colmo, en el origen de la familia, Engels dice, las 4 necesidades humanas fundamentales son comer, beber, vestir y habitar. Osiris, Yeshua, Engels están de acuerdo. Lo que vale es la corporalidad viviente, y esa es mi ética. Y el pobre es el que sufre. Y cuando veo cómo trituraron a los jóvenes, estos marinos valientes, que mostraron que los militares no saben hacer las cosas, nosotros los marinos sí sabemos hacerlas, torturaron mejor que ellos, torturaron la única realidad que somos, nuestro cuerpo, la corporalidad. Y el cerebro, por supuesto. Le hacían, qué notable, le hacían primero un interrogatorio. Te vamos a torturar y te vamos a usar la picana eléctrica en tus ojos, en tus testículos, en todo. Eso te puede dejar para toda tu vida mal, pero tú eliges entre que te apliquemos la tortura o que nos diga lo que te estamos preguntando. O es decir, que le dejaban al pobre torturado la libertad de elegir entre ser torturado o traicionar a sus amigos. Miren qué valientes estos generales y estos Mancera y todo esto. Qué bárbaro, ¿no? Como ético a uno le hierve la sangre. Bueno, dialéctico es el pasaje de un sistema a otro, pero analéctico va a ser la irrupción de la novedad en el futuro. Quiere decir que cada época histórica es con respecto a la pasada algo que continúa, pero también algo que es nuevo. Y de dónde surge metodológicamente eso nuevo, ese es el problema. Y es el que yo voy a querer aclarar. En este método, tal como lo enuncié en esos años, y lo sigo pensando, llamé analéctico porque era dialéctico y al mismo tiempo analógico. Voy a explicar después qué significa. Pero por de pronto dialéctico no es fácil pensar dialécticamente. Y se necesita muchos años. En 1970 se festejó o se celebró el segundo centenario del nacimiento de Hegel.
Y por eso que en esa época hicimos seminarios en la Facultad de Filosofía y yo escribí un pequeño librito, el primero, que me pagó mi señora por unos $400. Era un librito chiquito que hicimos en una linotipista de un amigo que imprimía tarjetas. Y ahí imprimimos el primer libro. Era chiquito, por eso había que cortarlo y íbamos corrigiendo página por página y vuelta a meter los plomos, a hacer las columnas. Era muy artesanal y eso es muy bueno porque uno aprende entonces cómo se hace un libro en serio. Lo tuve que dedicar a mi señora que trabajaba en el Goethe, ahí en la calle Lavalle, y yo siempre dije, mi señora es la que me permite decir lo que yo pienso, porque si me echan por lo menos me alimenta. Y entonces siempre me ayudó y seguimos 51 años, vamos festejando, es una larga aventura, pero la dialéctica hegeliana se llamó aquello, y para mí fue muy costoso el pensar dialécticamente, porque entonces nunca uno piensa lo dado, sino lo que se está dando. Por ejemplo, una representación. Pongamos el debate de las instituciones. Claro, el anarquista va a decir las instituciones por naturaleza dominación. Pero también de alguna manera la disciplina de Foucault también es dominación. Y en el malestar de la cultura, Freud también dice que las instituciones son dominación. Y lo dicen todos, hasta Lenin. Entonces, pasa, y Max Weber, ¿qué es el poder? Dominación legítima ante obedientes. Justo lo contrario de los zapatistas. Porque los zapatistas dicen, nos llegó de afuera una palabra, la democracia, pero viendo cómo se ejerce, dedujimos que la democracia es un sistema en los que mandan mandando. Entre nosotros, los indígenas, los pueblos originarios, los que mandan obedeciendo. Y yo dije, acha, esto es una nueva formulación de la teoría política. Y luego Evo Morales dijo, en el 2006, yo ejerzo un poder obediencial. Y de ahí partió mi política. Mi política parte toda de ahí. Obediencial es audire, es el que escucha al que tiene enfrente. Escuchar. Entonces, el poder tiene como única sede el pueblo o la comunidad. Lo voy a explicar. No el Estado no es soberano, el Estado es la institución de la representación y nunca ha podido todavía subsumir la participación. No hay participación en la Revolución Francesa, ni en la Constitución norteamericana, ni en ninguna constitución moderna. No hay participación institucional. Entonces está desde el anarquista que dice las instituciones son dominación, incluyendo Foucault, Freud y los otros que dicen no, la ley y las instituciones son sagradas y no se tocan. Está tomando como único objeto momentos de un discurso. ¿Cómo es? Si yo cumpliera el 100% de las necesidades políticas en el tiempo, el sistema al comienzo empieza a cumplir necesidades y crea nuevas instituciones. Y en ese momento no es dominador, porque va creando las nuevas. Es lo que Levinas va a llamar el momento davídico. David era un crítico, pero al mismo tiempo fue un gobernante. Entonces era alguien que estaba muy cerca al origen y no dominaba. Ya otra cosa va a ser Salomón y los que sigan. Entonces ese es el momento A. Segundo momento son las instituciones clásicas, donde hay como un consenso. Gramsci diría, la clase dirigente es dirigente
porque cuenta con el consenso del pueblo. Y entonces funciona el sistema. Pero cuando deja de contar con el consenso del pueblo, entra la crisis. Y ahí entonces la clase dirigente se transforma en clase dominante y empieza a reprimir los que se oponen a la ley, pero ahora ya en descrédito porque el sistema no responde más a la realidad. Y entonces o creo un nuevo sistema o modifico radicalmente al anterior. Tengo tres momentos. El momento más preferido por la verdad del anarquismo es la creación de instituciones, pero no dominadoras. Pero también, sobre todo, se fija en la dominación del momento final. El conservador piensa que la ley es sagrada, se fija en el segundo momento. Y en realidad ninguno está bien analizando el problema, porque el problema se da diacrónicamente en el tiempo y hay que ver en dónde me encuentro. Hoy me encuentro acá, en el mundo, por el problema ecológico, la crisis de la representación en todos los países, aumento de la conciencia por una parte y por otra parte de la represión de los medios de comunicación, todo. Y justo eso es lo que explica una filosofía de liberación, porque es el momento crítico. Entonces, ojalá que no hubiera filosofía de liberación, porque estuviésemos en un momento clásico que las cosas funcionan, pero no estamos en esa situación, estamos en una situación contradictoria. Y entonces, esta filosofía es para este momento y para todo momento futuro en que vuelva la crisis, si es que hay siglos futuros y la especie humana no se suicida a sí mismo por el problema ecológico y otros, que no es imposible, es perfectamente posible por el camino que vamos llamando. Me tocaba entonces ahora ya empezar más en detalle la dialéctica en Aristóteles a Hegel. ¿Cómo plantearon el problema dialéctico? Y esto, los que están haciendo el curso de posgrado, parece que leyeron Método para una filosofía de la liberación. Tú también tienes la antigua edición, que está en mi página. Esa obra se publicó en el 74. Yo la practiqué el 71, 72, 73 con un grupo de alumnos que estábamos trabajando, porque después de entrar a Hegel a fondo, lo más interesante fue los post-hegelianos, pero con nueva visión, porque leímos los textos. Y yo querría leer un texto de Feuerbach, porque la filosofía de liberación, si tiene un antecedente en el pensamiento europeo, son los post-hegelianos de izquierda. Miren el texto de Feuerbach en los principios fundamentales de la filosofía del futuro. Esto fue publicado en Sígueme, Salamanca, en el 74, un año antes de salir. Debo decir que el director de la colección era Alejandro Sierra, que es el director de Trota hoy. Así que él sigue publicando mis cosas en Trota ahora, Alejandro Sierra desde los 70. Miren qué texto tan hermoso de Feuerbach. Hay total diferencia entre una filosofía nueva que surge desde las filosofías que le anteceden, con una filosofía que surge de una edad nueva de la humanidad. Las historias de la filosofía se hacen desde las filosofías antecedentes. Hobbes, Locke, Hume, Kant, Hegel, Habermas, y vamos viendo los teóricos de la política o los teóricos de la filosofía o de lo que sea, de discurso en discurso. Pero Feuerbach dice, no, debe hacerse una filosofía nueva desde una nueva edad de la humanidad. Y lo que yo sentía es que estamos en una nueva edad. La modernidad no da más.
Pero hay otros que hablan de la modernidad, Antonio Negri, o de las múltiples antigüedades, modernidades, y hasta Boaventura habló de un postmoderno crítico. Yo no. En eso le dije a Boaventura, no estoy de acuerdo. Yo estoy en contra de la modernidad, pero asumiendo lo mejor de la modernidad, porque también la modernidad tuvo críticos internos, pero los grandes críticos externos no los conocemos y tenemos que volver a verlos. Dice, hay una total diferencia entre una filosofía nueva que debe su existencia solo a las exigencias filosóficas con una filosofía que emerge desde las exigencias de la humanidad. Hay una total diferencia entre una filosofía que pertenece solo a la historia de la filosofía con la filosofía que es directamente historia de la humanidad. Yo digo, me definió la filosofía de liberación. Feuerbach era una nueva filosofía. ¿Por qué? Porque estamos ante la crisis de la modernidad, pero una crisis rotunda, que ya no saben qué hacer. Desde el 2008 lo único que hacen es sobrellevar la crisis, pero ya no la superan. Pero aún antes empezó, y el problema ecológico no es secundario, y el problema de la pobreza no es secundario, son estructurales. Entonces tenemos que hacernos cargo de lo que eso significa. Entonces, primero partí de Aristóteles revisando los textos clásicos y descubrí cosas bonitas en Aristóteles, sobre todo qué era la dialéctica, y después en Kant. No puedo explicarlo ahora, está ahí explicado muy paso por paso hasta llegar a Hegel. Lo que es la dialéctica. Para Hegel la dialéctica es el movimiento mismo del ser, pero de la historia humana. Hegel aplica la historia a todos los tratados filosóficos. Es el primer filósofo en la historia que hace eso, pero totalmente eurocéntrico. Y entonces dice cosas que uno se le ponen los pelos de punta de la sinceridad de Hegel. Llega a decir, el estado absoluto es el estado ante el cual todos los demás estados son rechtlos, no tienen derecho. Y él dice, solo un estado en la historia es el que porta el espíritu. Y el espíritu, cuidado, no es la autoconciencia de la humanidad, es la autoconciencia de Dios. Es una teodicea. Y Hegel, en cierta manera, en sus clases de Berlín, se sentía como la expresión de Dios en el presente de la historia. Hay que ver lo que escribía aquel gran pensador. El idealismo alemán es monumental en el sentido de la potencia que tenía ese pensamiento. Hegel, Schelling, Hölderlin y todo ese grupo que funda realmente el pensamiento alemán, pero al mismo tiempo el eurocentrismo más cabal. Y ese es eurocentrismo el que vamos a nosotros recibir en la formación de todas nuestras élites hasta hoy. Y todos los cuadros también filosóficos están formados en ese camino. Entonces hago un recorrido muy paso a paso. Pero lo que más me interesó fueron los post-hegelianos. Me acuerdo Alberto Parisi y otros compañeros que trabajamos juntos. Eran como 10, 15 alumnos y proponíamos temas nuevos. Yo siempre trabajé en un seminario los temas que iba a escribir. Y ahí lo discutíamos entre todos y yo estudiaba. Voy a decir, empezaba el tema casi diciendo, no conozco el tema, vamos a hacerlo juntos. Y no se admiraban los alumnos porque sabía que íbamos a salir a flote. Pero, ¿cómo es posible, maestro? ¿Usted no va a enseñar? No, vamos a aprender juntos. Y ahí aprendían a pensar, porque teníamos que crear. Entonces, empezamos a ver el grupo de post-hegelianos. Y ahí estaba Feuerbach, que era hegeliano y va a hacer un salto. Ahí va a estar Marx,
va a estar Kierkegaard y va a haber una gran generación. Debo decir que el paso de Hegel a los post-hegelianos, por exigencia, esta vez sí filosófica, yo dije, Schelling es fundamental. Y eso era un tema de ese momento que se estudiaba, pero en América Latina creo que nadie había hecho el pasaje de Schelling a Hegel, y de Hegel a Schelling, y de Schelling a los post-hegelianos. Schelling es un tipo extraordinario, y depende mucho de lo que descubrimos de Schelling. Schelling hace una crítica tremenda a Hegel en 1841. Hegel muere en 1831 y en 1841 el Kaiser, el emperador, llama a Schelling, que había sido el maestro de Hegel, aunque era 5 años más joven. Y a los 22 años fue profesor en Jena, un genio, y ya era profesor, y el pobre Hegel estaba en Berna, preceptor de un señor y fracasado, y lo llama a Jena, y ya tenía 30 años Hegel. Nació en el 70 y era en 1800, y Hegel no existía, y Schelling ya era un reputado filósofo que había seguido a Fichte, y Fichte había continuado a Kant. Yo siempre cuento a mis alumnos la historia de Fichte, porque Fichte quiso conocer a Kant, y Kant estaba en Königsberg, hoy es Rusia, en el Báltico, allá perdido, y se fue allá como, no había autostop, pero casi, y dijo que para hablar con el maestro tengo que hacer algo, y entonces en su pobreza, comiendo pan y no más, escribió un texto, Crítica a la religión, 150 páginas. Entonces ya tenía la excusa de hablar con el maestro. Le dice, maestro, yo querría hablar con usted, pero he escrito este texto, ¿qué le parece? Y entonces lo tomó Kant y le encantó. Dijo, está buenísimo, lo vamos a publicar. ¡Wow! Y lo publica en Königsberg, donde Kant publica todas sus obras, y el editor, para peor, no le puso el autor. Y entonces todo el mundo dice, salió la crítica a la religión de Kant. Dice, no, no es mía, es de este muchacho. Fichte pasó a ser profesor. Y es muy notable cómo él plantea. El Fichte es un pensador, el discurso a la nación alemana, impresionante, y tiene hasta un texto sobre el sistema económico cerrado. Muy interesante. Dice, Inglaterra está muy avanzada, nosotros estamos atrasados, tenemos que cerrar el sistema. No tenemos que comprar ningún producto inglés, tenemos que desarrollar nosotros la industria. Y entonces podremos un sistema económico cerrado, proteccionista, muy económico. Bueno, Schelling continúa. Y Schelling hace la crítica a Hegel, y yo la puntualiza línea por línea. Digo, es una novedad en el pensamiento latinoamericano, pero lo que más me impresionó en Schelling fue que las clases que él dio en Berlín, con 500 alumnos, estaba también pues la élite hegeliana, estaba Engels también, estaba Marx en Berlín, pero no fue. Yo siempre digo, estaría tomándose una cerveza por ahí, pero no estuvo en la clase de Schelling. Creí que no había trabajado Schelling, Marx, pero he visto que no. Marx también leyó a Schelling mucho y hay textos de Marx sobre Schelling. Él tomó un tema que se llama la filosofía de la revelación. Y ese es el tema esencial que voy a desarrollar después. Sería largo explicarlo, pero en el fondo, tanto Schelling como Hegel como Hölderlin habían estudiado en el Evangelische Stiftung de Tübingen, un seminario teológico de Tübingen. Estudiaron para pastores alemanes con grandes profesores y después se decidieron por la filosofía, pero hacían de la filosofía una teodicea.
La lógica de Hegel tiene textos al comienzo que dice, la lógica empieza con Dios antes de la creación. Y Schelling escribe cientos de páginas sobre qué pasa con Dios antes de la creación. Y uno se queda perdido de las reflexiones de Dios antes de la creación, ¿no? Pero de ahí Schelling tiene una expresión que se me quedó muy grabada y está en el librito este. Dice Schelling, Dios no es el ser, como decía la Edad Media, el ese, sino que es el Señor del ser. Dios es el Señor del ser, es la fuente del ser. En alemán, Quelle. Crea el ser. Y el ser es el fundamento del mundo creado. Y entonces él distingue entre fuente y fundamento. Y de ahí Heidegger dice que somos pastores del ser. No somos el Señor del ser, sino pastoreamos el ser. Le dedica 2 grandes semestres en 1920-21 a Schelling. Voy a sintetizar. Dice, Dios es la fuente de la revelación. Pero la revelación no es lo irracional, sino la fuente de toda racionalidad. Debo decirle, y voy a terminar con esto porque ya se está haciendo la hora, no se imaginan ustedes cuando yo leyendo a Marx, y leyendo a Marx para poder ver 2 temas. ¿Qué significa pobre? Si es que vale o no vale, porque el marxismo hablaba de la lucha de clases. Y Horacio Ceruti me dijo, usted usa la palabra pueblo y es un populista analéctico, y en cambio la categoría fundamental es la clase y la lucha de clases. Bueno, en el mismo texto yo hablo de clase y pueblo, pero ahora los tengo más claro que nunca. Pero dije yo, 1983, Ceruti escribió un libro, La filosofía de la liberación latinoamericana, mendocino como yo, y me hace polvo. No sé si alguno lo ha leído, pero lo voy a expresar en una expresión bien nuestra. Quedo como el palo del gallinero, porque me dice lo que ustedes no pueden imaginar, pequeño burgués, eticista, y yo dije, me fundió. Tengo que ver qué es lo que me dice, porque dice usa la palabra pobre, que es una palabra mística, y tiene que usar clase, y como el pueblo, si pueblo es el populismo, y ahí está todo el asunto. Y justamente Alberto Parisi y el grupo argentino en el exilio, durante 2 semestres estudiamos en la UNAM un seminario de posgrado sobre el populismo. Pero yo dije que tengo que aclarar en Marx qué significa clase y a ver qué puedo sacar. Y empecé a leer Marx, pero de una manera, no se imaginan, con humildad, decía Teresa de Ávila, la humildad es la verdad. Lo hice como nadie lo había hecho. Empecé a leer Marx cronológicamente, desde el 37. Y un marxista, me acuerdo, me dice un alumno, no, dice, se retiró este muchacho porque dice que usted empezó con los pañales de Marx. Sí, porque realmente estudié la familia judía, los profesores que tenía en la escuela secundaria, los alemanes son muy precisos, tienen la biografía de cada maestro de Marx en el colegio Spee, se llamaba, de Trier, Treveris. Entonces empecé a estudiar todo, y claro, primero descubrí que era judío, de 400 años de rabino judío, el abuelo rabino de Trier, el tío rabino de Trier, por la madre rabinos judíos de Holanda,
me advirtió el tema, y como sabía yo el hebreo y había trabajado el humanismo semita, empecé a leer y hicimos una lectura cronológica. Me llevó 8 años, 16 semestres. Escribí 5 tomos. Y no es por decir, pero soy uno de los conocedores de Marx al nivel mundial. No argentino ni latinoamericano, mundial. Estuve en los archivos viendo Marx inédito y Marx editado. He trabajado los inéditos de Marx en alemán. Y estuve en el marxista-leninista de Berlín. Y ahí me enfrenté a los investigadores que editan Marx en alemán. Y le hablé de este tema. Y me miraron y dijeron, nosotros editamos Marx, pero todavía tenemos que estudiarlo. Y fue en 1984, un año antes de la perestroika, la Alexanderplatz de Berlín. Y eran 8 del instituto que publicaban Marx. Y les dije, ¿han visto lo que dice Marx? Lo voy a decir en estricto marxismo y termino explicando un poco. Los que no dominan, pues no van a entender, pero no importa, pueden verlo después, está escrito. Dice Marx, en el tiempo necesario, socialmente necesario, el trabajador reproduce el valor del salario. Trabaja 4 horas y con eso reproduce el salario que le pagan. En el plus tiempo de plus trabajo que no le pagan, el trabajo crea valor y es el plusvalor de la nada del capital. Y usa la palabra Schöpfung, creación. Y lo digo, miren, no dice producción ni reproducción, dice creación. A ver si es verdad, sacamos la obra que el marxista-leninista ahí en 5º piso del Berlín, el tomo de ellos, y le mostré en el Capital como habla de Schöpfung, en los Grundrisse, bueno, pero no solo. Marx dice, el trabajo vivo, que es el trabajo vivo, es la fuente, y usa la palabra Quelle, creadora del valor. Y el valor que se valoriza es el ser o el fundamento del capital. O es decir, Marx dice que el trabajo equivale a la forma de fuente como Dios del ser. El trabajo vivo es la fuente creadora del fundamento del capital, que es el valor que se valoriza. Está usando la palabra Quelle, Grund. Y además no producción, sino creación de la nada. Aus nichts. Creación de la nada. Explíquemelo. Me dijeron, no lo hemos visto, tenemos que estudiarlo. O es decir, que en todo el mundo nadie me puede mostrar lo contrario. Y lo he dicho en la Sorbona, y lo he dicho en Harvard, y lo he dicho en todos lados. Los marxistas escuchan y saben que no saben. Marx está en el futuro, no en el pasado. Es el único gran crítico del capitalismo. Hay que estudiarlo. Es muy distinto al marxismo-leninismo. El que desapareció es el marxismo-leninismo, una ideología staliniana productivista. Pero Marx, no se imaginan ustedes. Empecé a leer Marx cronológicamente. Los Grundrisse, primera redacción del Capital, 1857-58. Un libro. La producción teórica de Marx, siglo XXI. Segunda redacción del Capital, 1861-63. 6 tomos de Marx, 2.200 páginas. Segundo tomo mío. Tercera redacción del Capital, 1863-65. Escribió los 3 tomos. Y el cuarta redacción es
la que conocemos de Marx en el... Entonces yo publiqué los comentarios a cómo Marx fue construyendo las categorías. Y no se imaginan, en los Grundrisse encuentro la palabra pobre. Y dice Marx, pauper ante festum en latín. El pobre antes de la festín del capital es alguien que no tiene nada. Está desnudo, no tiene medios de producción, ni tiene tierra, ni tiene nada. Debe venderse a sí mismo. Es de absolute armut, la pobreza absoluta. Yo dije, entonces, en Mendoza, Cerruti no tenía razón. Porque antes que la clase está el pobre. Claro, si no hay un pobre que viene del campo y no tiene nada que vender, sino su cuerpo, por 8 horas para que le paguen, cuidado, es casi como la prostitución o el transvestis. Vende su cuerpo por dinero, pero en vez de un deseo erótico es el dinero de la avaricia, que es quizás peor que el erótico. Y ahí está el momento de la alienación del sujeto, porque una vez que se vende, la fuente creadora, voy a usar el mismo esquema, se va a transformar en una mediación en el proceso de trabajo a la producción del plusvalor. Y el ser humano, que es fin, se transforma en un medio. Y eso es la alienación ética. Pero ética, la ética más tradicional del mundo. Aún de mis colegas derechistas de la Facultad de Filosofía, porque la persona es constituida de instrumento. Y entonces, el aumento de la tasa de ganancia es el fundamento de la racionalidad. Y eso es el problema ecológico, no la tecnología. Lo explicaré después. Pero en fin, gracias a Schelling, tuve una nueva intuición de Marx completamente distinta. Ahora van a publicar en Duke University Press en inglés y da la casualidad, en francés al mismo tiempo, un libro más espectacular. Se llama, miren cómo, Las metáforas teológicas de Marx. Marx tiene muchísimas metáforas teológicas. Y si usted las une, es un discurso. Y si lo une, los latinoamericanos han hecho antes que Marx eso mismo. Eso es lo que dice Michel Levy. Y Benjamín lo tenía como intuición. En América Latina se hizo. Marx dice en el capítulo 2 del Capital, lo que los teólogos llaman el pecado original es la acumulación originaria. Entonces, la derecha cristiana dice una falta de respeto, un tema tan importante en un libro de economía. Y los marxistas dicen, bueno, es un chiste. Hay 17 textos sobre el pecado original. ¿Sabe qué dice? Los teólogos han deshistorificado el pecado original. ¡Ucha, qué buena hipótesis! Mejor que San Agustín. El Capital determina la subjetividad, y yo soy rico porque mi padre es rico y soy millonario y después presidente de la República y exploto a la nación para ser más millonario, lo cual es un caso bastante excepcional, porque por lo general los políticos se pervierten y se hacen millonarios, pero no lo habían pensado al comienzo. Pero en cambio el otro, desde que era presidente en Boca, ya vio que podía sacar tajada para sus millones siendo autoridad en el sistema de seguridad del club. Entonces, nació así. Y el obrero nació obrero. ¿No es eso una determinación de la subjetividad originaria? ¡Acha, qué buena intuición! Y además ortodoxa. El Papa no lo sabe, pero podría tomarlo. Claro, mejor que los teólogos. Porque, acuérdense, Marx iba a ser adjunto de Bruno Bauer, profesor de teología en Bonn. Bruno Bauer tiene 26 tomos, los he visto. Era todo de teología. Y Marx iba a ser el asistente. Y lo
echaron de la Universidad de Bonn por ateo. Cuidado, ¿ateo de qué Dios? Para Hegel el sistema, el todo, tiene como fundamento la religión. Pero eso es la cristiandad de Kierkegaard, no es el cristianismo. Porque el fundador del cristianismo defondó la religión romana. Y los primitivos mesiánicos, cristianoi significa mesiánicos, iban como ateos al circo romano de todos los dioses romanos. Pero con Hegel, el fundamento del Estado es la religión luterana. Entonces, el comienzo de toda crítica tiene que ser, en la política, la crítica a la religión, es obvio, y es normal. ¿Y quién lo hizo primero? El fundador del cristianismo. Porque ¿qué hizo el fundador del cristianismo sino toda su vida criticar al templo? Empezó por la crítica a la religión y además a Pilatos y además a todos los otros. O es decir, es perfectamente ortodoxo el ateísmo del sistema. Y el materialismo, pues, es Hammurabi. Dar de comer al hambriento es muy material. Pues es el criterio absoluto de la ética. Eso es el materialismo, vitalismo. Entonces, dense en cuenta, me quedé fuera de todo. De la izquierda, fuera. Y de la derecha, fuera. Un tiempo. Ahora empieza a escuchar. Ahora sí se traduce al francés, al inglés. He dado clases en la Sorbona con 250 profesores en los seminarios de Marx de los sábados y terminé con este texto. Dice Marx en los Grund, dice, el dinero de naturaleza de esclavo, Knechtsgestalt, se transforma en Dios en el capital. El dinero se transforma en Dios. Entonces yo pregunté a todo el público, que era la élite del pensamiento marxista francés donde yo hice mi tesis, ¿a qué se está refiriendo Marx? Que en la circulación el dinero es dinero y se transforma en el capital en la forma de Dios, Gottesgestalt. Nadie respondió nada. Yo dije, mire, se está refiriendo a un texto de un tal Pablo de Tarso, en la carta de los Filipenses, 2:28, donde Pablo de Tarso dice, miren qué cosa, Cristo, de naturaleza divina, y usa la palabra de Marx, Gottesgestalt, se alienó a sí mismo y tomó la forma de esclavo, Knechtsgestalt. Marx está usando las mismas palabras bíblicas de la traducción de Lutero. El capital es el anticristo. En el capítulo 2 del Capital, Marx cita el Apocalipsis. Los marca en su frente con el número del número y les da capacidad de comprar y vender. Y entonces cita el capítulo 13, versículo 17, 17, versículo 13. Un número cabalístico. Marx lo cita 4 veces. En los Grundis, en el Capital, en los manuscritos y en todo. Tengo una tesis de un alemán, muy buena, doctoral, que ese tema no lo inventé yo, pero nunca hubiese nadie imaginado. ¿Se dan cuenta? Uno puede empezar a pensar las cosas completamente al revés. Pero no en el tema de la descolonización, sino en otros temas. Y la filosofía de liberación entonces puede captarlos y llevarlos a cabo, porque esas cosas pues no me escandalizan, sino que al contrario, me dan argumentos para pensar de manera novedosa. Pero ahí la izquierda y la derecha quedan desconectadas, y esto explica por qué la izquierda no logra arraigar en el pueblo. ¿Por qué? Porque puso el ateísmo como condición de posibilidad de la revolución. No era la posición de Marx explícitamente. En 1867, Marx dice, el tonto Bakunin
porque Marx hablaba así, de Blöd. Me quiere meter en la Internacional una asociación teológica de ateos socialistas. Eso no entra en la Internacional. Lo negó. Y en el 44 dice, el ateísmo, después de la negación del ser humano, no tiene más fundamento. Y nunca más usó la palabra, después del 44. Y entonces, la izquierda nunca empató con la mística popular, porque tenía que exigir una secularización. Y estamos en una etapa, estuve en Frankfurt dando una clase hace 3 meses, me dieron un libro grande que no he leído todavía, pero la possecularización. Hoy estamos haciendo la crítica a la secularización, porque destruyendo los mitos hemos destruido la cultura popular. Y entonces no nos damos cuenta que destruimos todas las culturas del Asia, del África, de América Latina, dejamos a Europa como racional, pero qué raro, ¿no? No dejan entrar a Turquía porque es musulmana. Ah, no era secular el asunto. No, tienen un cristianismo por ahí del Banco de Europa. Pero ya me pasé la hora, mucho, porque era media hora de descanso y ahora hay 10 minutos. ¿Querés tomar un café?